Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Bueno, vamos a desempacar esto porque la verdad es que estuve leyendo las pruebas de laboratorio recientes. Son increíbles, ¿verdad? Totalmente. Demostraron que una simple caja de aluminio de unos $200 produce una señal tan limpia que su distorsión es, literalmente matemáticamente invisible para el oído humano. Cero distorsión audible. Exacto. Entonces surge una pregunta ineludible. ¿Por qué el mercado sigue sosteniendo ventas de DACs de escritorio de $5,000? Es una paradoja fascinante, fíjate. Porque durante décadas, la industria del audio de alta fidelidad, digamos, operó bajo la premisa del peso y el precio. Claro, el famoso si pesa y cuesta suena bien. Exactamente. Se asumía que para alcanzar la pureza sónica era obligatorio invertir los ahorros de toda una vida en componentes masivos, equipos que ocupaban la mitad de la sala. Sí, unos muebles gigantes. Pero hoy, la microingeniería ha destrozado ese modelo de negocio por completo. Y precisamente por eso, el análisis a fondo de hoy me parece tan relevante. Nuestra misión aquí es destilar una montaña de información sobre cómo esta alta fidelidad ha sido democratizada. Vamos a analizar un dispositivo que está acaparando las discusiones en foros de Reddit, como el de Budget Audiophile, y dominando por completo las reseñas en YouTube. Me refiero al Fosi Audio ZD3. El ZD3, sí. Es un convertidor digital analógico y preamplificador de escritorio. Y parece desafiar toda lógica de precios. Para quienes nos escuchan, hemos revisado fuentes que van desde las exhaustivas mediciones de Audio Science Review hasta... Vea los blogs más de nicho enfocados en circuitos internos. Exacto. Y lo que revelan es un cambio de paradigma brutal para cualquiera que busque armar un primer equipo de audio serio, pero sin vaciar la cuenta bancaria. Es que el ZT3 es el caso de estudio perfecto para este fenómeno. Representa esta maduración de la ingeniería de audio que viene de marcas emergentes. Marcas que antes solo competían por precio, pero que ahora compiten por rendimiento puro. Totalmente. Y para entender su impacto, hay que analizar cómo resuelve problemas históricos del audio de nivel de entrada. Empezando por, su presencia física. Hablemos de esa presencia física. Porque la ingeniería mecánica de este equipito cuenta una historia por sí sola, ¿no? Sí, sin duda. Antes de clavarnos en cómo procesa los ceros y unos, hay que entender lo importante que es su construcción para el uso diario en un escritorio pequeño. Que es donde la mayoría lo va a usar. Claro. Las medidas indican que es un bloque súper compacto, pero lo que realmente destacan todos los análisis técnicos es su densidad. Está fabricado con un chasis de aluminio mecanizado por CNC, negro mate precioso. Y pesa lo suyo, ¿eh? Sí, pesa cerca de 680 gramos. Y a ver, alguien ajeno a este mundo podría pensar que el peso es irrelevante en algo que, no se mueve. Claro, se queda en el escritorio. Exacto, pero la realidad del cableado de alta fidelidad dicta otra cosa totalmente distinta. Es como comprar este DAC para un primer equipo, es como comprar un teclado mecánico de metal en lugar de uno de plástico. La sensación táctil cambia toda la experiencia diaria. Y el peso es una solución elegante a un problema muy frustrante. Totalmente. Quienes han utilizado estos DACs ultraligeros de plástico conocen la pesadilla que es conectar cables XLR en el panel trasero. Son inmanejables. Es que los cables balanceados de buena calidad suelen ser gruesos, son rígidos y muy pesados. En equipos livianos, la tensión del cable literalmente levanta el panel frontal del escritorio. Sí, ves el equipo flotando. Exacto. Obliga a la gente a pegar el dispositivo a la mesa o poner libros encima. Los 680 gramos del ZD3, junto con las patas de goma absorbentes, garantizan que la unidad se quede ahí, plantada. Que no se mueva para nada. Y ojo, el aluminio mecanizado no solo aporta esa masa necesaria, sino que actúa como una jaula de Faraday excelente. Bloquea la interferencia electromagnética de los routers Wi-Fi o los teléfonos celulares. Que inevitablemente siempre tenemos ahí al lado del monitor compartiendo el espacio del escritorio. Así es. Es un enfoque de diseño donde la forma sigue a la función. Está pensado para apilarse visualmente con el amplificador Z3 de la misma marca, ahorrando espacio valioso.
Pero bueno, no todo es perfecto en la ergonomía. Ah, claro, siempre hay algo. Sí, aquí hay un punto de fricción muy interesante en las fuentes que revisamos. Hay críticas bastante recurrentes sobre la perilla de volumen naranja y la pantalla OLED de 1.5 pulgadas. Ujú. Varios analistas y usuarios en Reddit señalan que la perilla se siente como demasiado ligera, casi sin resistencia táctil, y que la tipografía en la pantalla es minúscula si, digamos, el equipo se coloca en una sala de estar y se quiere ver desde el sofá. Claro, desde lejos no se ve nada. Exacto. Entonces yo pregunto, si la idea es ofrecer una experiencia premium en el escritorio, ¿acaso recortar presupuesto en la interfaz principal no es un error de cálculo que arruina la experiencia para el usuario común? Pues a ver, lo fascinante aquí es que, desde la perspectiva de la interfaz de usuario pura, es una crítica súper válida. Sí, claro. Una perilla con una resistencia pesada, quizás usando un potenciómetro ALPS analógico tradicional, transmite una sensación de lujo innegable. Pero, Siempre hay un pero. siempre. Pero al analizar la ingeniería de costos de un equipo de unos $180 a $220, cada dólar invertido en resistencia mecánica es un dólar que le restan a la arquitectura del circuito. Ah, ya veo. Fosi Audio optó por implementar un control de volumen digital preciso, a nivel de chip, en lugar de un potenciómetro analógico que, por este precio, inevitablemente metería desequilibrios de volumen entre el canal izquierdo y el derecho. Uy, sí, cuando le bajas mucho el volumen y suena más de un lado que del otro. Exactamente. Es un sacrificio ergonómico consciente para preservar la integridad de la señal de audio. Claro, esa priorización del circuito sobre el lujo táctil tiene mucho sentido cuando miras el panel trasero. Es una locura el panel trasero. La conectividad es asombrosa, de verdad. Tiene USB con soporte para 32 bits a 768 kHz, óptico, coaxial, Bluetooth, aptX HD. Pero hay un detalle técnico en las salidas analógicas que merece que nos detengamos un momento. Los voltajes. Sí, las fuentes destacan que las salidas balanceadas XLR del ZD3 entregan unos impresionantes 5 voltios RMS. Y a ver, el estándar de la industria para equipos de consumo suele rondar los 2 o a lo sumo 4 voltios. A lo sumo sí. En la práctica, enviar 5 voltios de pura señal a un amplificador de potencia parece un detalle menor, pero transforma el rendimiento de todo el sistema. Es que el voltaje de salida es, digamos, el músculo del preamplificador. Ujú. Al entregar 5 voltios RMS a través de una conexión balanceada, el Z3 permite que el amplificador que le sigue no tenga que trabajar tan duro en su etapa de entrada. Básicamente, no tiene que amplificar el ruido. Exacto. Le envías una señal tan fuerte y robusta que el ruido de fondo del cableado se vuelve estadísticamente irrelevante. Maximizas el rango dinámico de los altavoces. Y el diseño balanceado rechaza el ruido, lo cual es vital en un escritorio lleno de cables de corriente. Totalmente. Es como si el Z3 fuera el director de orquesta del escritorio o la sala, unificando la PC, los altavoces y todo. Y hablando de unificar el mundo digital, esto nos lleva a una de sus características más debatidas, el puerto HDMI ARC y las conexiones Trigger de 12 voltios. Que es una rareza a este precio. Rarísimo. A simple vista, el HDMI ARC parece una adición extraña para un sistema estéreo de 2 canales. Es una tecnología de barras de sonido y cine en casa. Sí, del nuno del video, básicamente. Pero mi teoría es que esta simple conexión es lo que convierte al ZD3 en un puente definitivo entre el equipo de escritorio y el entretenimiento de la televisión en la sala de estar. Y esa teoría se alinea perfectamente con lo que vemos hoy. La inclusión del HDMI ARC permite extraer el audio digital directo del televisor mientras se sincroniza el volumen con el control remoto de la tele. Olvídate de tener 3 controles en la mesa. Exacto. En lugar de usar convertidores ópticos malos, la tele comanda el DAC, y gracias a las salidas Trigger de 12 voltios, el DAC enciende al mismo tiempo el amplificador. Se crea una automatización completa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la investigación revela unos obstáculos importantes. Hay reportes de un bug muy molesto en foros técnicos. Ah, el problema con LG. Sí, específicamente con televisores LG. Resulta que el protocolo HDMI-CS, que es el que hace que los equipos se hablen entre sí, entra en conflicto.
Apagas el televisor y el sistema entra en un bucle que vuelve a encender todos los componentes mágicamente en medio de la noche. Sí, parece de película de terror. Totalmente. Entonces, para alguien que está armando su primer equipo, esto debería asustarlo. Es un defecto imperdonable. Pues a ver, hay que tener calma con esto. El ecosistema HDMI-CS ha sido descrito por muchos ingenieros como el salvaje oeste de los protocolos. Cada quien hace lo que quiere. Implementa a su manera. Este conflicto con los paneles LG pasa porque la señal de apagado del televisor envía un pulso residual que el ZD3 interpreta como un comando de encendido. ¡Qué locura! Sí, la comunidad ha encontrado que la solución es simplemente desactivar el CSS en el menú del televisor. O usar un adaptador que bloquee el pin 13 del cable HDMI, ¿no? Exacto, el pin que lleva el control. Es un tropiezo sin duda, pero la capacidad de usar el reloj interno del ZD3 para limpiar el jitter de la señal de la tele hace que valga la pena por la fidelidad sónica. Sí, es un precio técnico pequeño a pagar por tener todo en un solo cerebro de aluminio. Ahora, incluso con todas las conexiones del mundo, la ausencia de entradas analógicas deja algo claro. No hay forma de conectar un tocadiscos directamente sin depender de un preamplificador externo. Es un equipo pensado solo para la era digital. 100% digital, sí. Y esto nos lleva al núcleo del asunto. Con el equipo ya conectado, es hora de encenderlo y escuchar. Las mediciones de Audio Science Review confirman que el chip interno, el ESS Sabre ES9039Q2M... Un nombre facilísimo de recordar. Claro. Bueno, ese chip logra un CNAD de entre 117 y 118 decibelios. Y para poner esa cifra en contexto a quienes nos escuchan, el CNAD mide la relación entre la señal pura, el ruido de fondo y la distorsión. O sea, ¿qué tan limpio es el sonido? Exacto. Alcanzar 118 decibelios significa que cualquier distorsión está muy por debajo del umbral de la audición humana. ¡Wow! Matemáticamente es transparente, no añade ni quita nada. Pero bueno, la pureza matemática y lo que realmente percibe el oído a menudo toman caminos distintos en esta comunidad audiófila. Y aquí es donde la historia de cómo implementan estos chips ESS se vuelve fascinante. Porque históricamente tenían la reputación de producir lo que se conocía como el brillo ESS. El famoso ESS glare, sí. Exacto. Un sonido hiperanalítico, detalladísimo, pero que a veces fatigaba a los oídos, casi como mirar bajo una luz blanca de hospital. Agota muy rápido. Pero las reseñas del ZD3 describen algo opuesto. Hablan de un sonido cálido, orgánico, con graves medios densos y agudos súper relajados. Foxy Audio parece haber alterado el ADN de este silicio. Yo lo comparo con aplicar un filtro cálido a una fotografía ligeramente sobreexpuesta. Hace que todo sea más agradable. Si conectamos esto con el panorama general, la etapa analógica después de la conversión es donde los ingenieros de verdad esculpen el carácter. Claro, el filtro. El chip tag solo convierte datos en corriente eléctrica. Esa corriente pasa por un circuito, y ahí FOSS diseñó un filtro que doma agresivamente el ruido de alta frecuencia. Y para sistemas de entrada, eso es una bendición, ¿no? Totalmente. Los altavoces económicos suelen tener tweeters metálicos muy estridentes. Los agudos suaves del ZD3 actúan como un bálsamo que perdona malas grabaciones. Pero a ver, te pregunto de forma directa. Algunos audiófilos en YouTube mencionan que esta calidez hace que el escenario sonoro sea un poco plano o bidimensional en profundidad. Si buscamos el mejor sonido, ¿no ese es un defecto importante? Pues, a ver. La holografía sonora, esto de sentir las capas de profundidad, es el santo grial de los audiófiles. Sí, sentir que la banda está tocando ahí en tu sala. Exacto. Y ahí es donde los DACs de miles de dólares justifican su existencia frente a soluciones como el ZD3. Pero, ojo, existe una característica en este modelo que ayuda con eso, el modo bypass. Ah, el pequeño interruptor abajo. Sí, al accionarlo en la base del equipo, se anula por completo el control de volumen digital del chip ESS. ¿Y eso qué hace? Al evitar esa atenuación digital, la señal sale con su máxima resolución hacia el amplificador. Los usuarios reportan una mejora inmediata en el impacto y la separación de los instrumentos. O sea, una excelente vía de escape para los puristas. Pero la personalización va más allá de un interruptor. Una vez que el usuario se acostumbra a este sonido cálido, el ZD3 ofrece un as bajo la manga para el futuro.
El hardware intercambiable. Equipo, sacar los chips amplificadores de fábrica y meter opciones de terceros, como los de Sparkos o Burson. Sí, alterar la textura del sonido físicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como cambiarle los neumáticos a tu auto para modificar cómo se agarra a la carretera. Pero espera, leí en foros más técnicos como ASR que cambiar estos chips no produce ninguna diferencia medible y que es puro placebo. ¿A quién le creemos? Es una división real y muy profunda en la comunidad, ¿eh? Sí. Si por un lado la facción objetivista dice que en un circuito moderno, el circuito mismo corrige las imperfecciones. Muestran las gráficas y dicen, mira, no hay cambios. O sea, puramente psicológico. Según ellos sí, sesgo de confirmación por gastar dinero. Pero los subjetivistas afirman que la diferencia en cómo decaen los instrumentos acústicos es abismal. Que suena menos digital. Exacto. Es el eterno debate entre los osciloscopios y el cerebro humano. Jaja, literal. Pero, más allá de eso, hay un riesgo físico real al hacer esto. Los zócalos no tienen seguros contra errores. Si alguien nos está escuchando y decide hacer esto, tiene que tener muchísimo cuidado de no insertar el chip al revés. Uy, ¿qué pasa si lo ponen al revés? El voltaje recorrerá el circuito en la dirección equivocada y destruirá la placa al instante. ¡Qué desastre! Adiós a la garantía y al equipo. Literalmente. Es solo para quienes saben lo que hacen. Una advertencia súper importante. Bueno, habiendo explorado todas estas virtudes y detalles del ZD3, llega el momento de la verdad en la comparativa de compra. El elefante en la habitación. Alguien, además de altavoces, necesita usar audífonos en su escritorio, porque el ZD3 no tiene salida de auriculares. Es un equipo de línea, estrictamente. Exacto. Y ahí se introduce el SMSL DL200, un competidor directo en el mismo precio que sí incluye un amplificador de auriculares potente, incluso con salida balanceada. Sí, de 4.4 milímetros, que mueve auriculares exigentes sin problema. Sobre el papel, el DL200 suena como una navaja suiza, pero en Reddit cuentan otra historia. Hablan de una interfaz con problemas, una pantalla demasiado brillante para cuartos oscuros, zumbidos raros y filtros mal etiquetados. El firmware. Sí, o sea, el DL200 suena como una navaja suiza que a veces se atasca, mientras que el ZD3 es un bisturí dedicado que hace una sola cosa a la perfección. Es una excelente forma de verlo. Entonces, pregunto, si alguien que nos escucha sabe que usará audífonos el 50% del tiempo, ¿debería descartar el Z3 por completo? Esto plantea una pregunta importante. A ver, si el Z3 es exclusivo para altavoces. Si los audífonos son obligatorios, modelos como el propio Fosi CH3 o el FIO K11 son mejores opciones. Claro. Pero para alguien armando su primer sistema de altavoces, el Z3 ofrece una estabilidad de software y ventajas como el HDMI ARC de las que el DL200 carece por completo. SMSL priorizó funciones y sacrificó estabilidad, mientras Fosi apostó por la especialización. Así es, al quitar la salida de audífonos, mejoraron la fuente de alimentación y el reloj interno. Si luego quieres audífonos, siempre puedes comprar un amplificador dedicado y conectarlo atrás del Z3. Es una ruta un poco más costosa, pero garantiza el mejor rendimiento en ambos mundos, manteniendo esa estética de aluminio negro en el escritorio. En resumen, el Fosi Audio ZD3 es un núcleo excepcionalmente bien construido y compacto para un primer sistema estéreo. Sin duda alguna. Su conectividad robusta, su sonido perdonador y su diseño justifican plenamente su reputación, a pesar de no tener salida para auriculares. Y yo añadiría una reflexión profunda para cerrar, que va un poco más allá de las fuentes, ¿eh? A ver, cuéntame. Consideremos esto. Estamos obteniendo un rendimiento medido que supera el umbral de lo que el oído humano puede percibir, y todo por menos de $200. Es impresionante. Entonces, si estos dispositivos tan económicos ya resolvieron matemáticamente la fidelidad del audio, ¿en qué punto comprar equipos de miles de dólares deja de ser una búsqueda de mejor sonido? Uf, gran pregunta. Sí, ¿en qué punto se convierte puramente en una compra de lujo, estética y estatus? O pura joyería industrial, como dijimos antes. Es algo súper provocativo para que nuestra audiencia reflexione la próxima vez que sientan la tentación de gastar una fortuna en su próxima actualización. La verdad objetiva ya cabe en una cajita negra junto al monitor. Así es. Explorar estas fronteras siempre revela verdades incómodas de cómo consumimos el sonido. Totalmente. Pues ha sido una exploración fascinante
Invitamos a quienes nos escuchan a seguir investigando y, sobre todo, a disfrutar de la música por encima de los cables y los chips. Que la música siga siendo lo central, siempre. Exactamente. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.